placer saludarles. Muy buenas noches. Qué gusto que estén con nosotros entre todos hoy para hablar de las nuevas disposiciones con la reforma político-electoral. Cambian, como ustedes saben, muchas cosas. ¿Qué pasa con los organismos electorales? Van a ser varias funciones, pero ¿cuáles desaparecen? ¿Qué pasa con el nuevo federalismo electoral? Vamos a hablar de esto, así que la invitación para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Bueno, y nos acompaña en esta ocasión y le agradezco que así lo haga aquí en el estudio Entre Todos, Jesús George Zamora, él es director de organización del IEM y a quien saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Bien, Lupita, gracias por la invitación, gracias por contribuir con el Instituto Electoral del Estado de México a informar a los ciudadanos. Pues para que todos nos formemos una opinión y estemos más enterados, ¿no? Ciudadanos dicen más enterados, mejor enterados, toman mejores decisiones. Si te parece bien, vamos a ver nuestro programa anterior, un cachito de lo que estuvimos platicando y enseguida regresamos con más. Adelante. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Juan Salvador Hernández Flores, consejero electoral del IEM, sobre la importancia de la participación ciudadana en diferentes grupos de edad y comunidades diversas. ¿Cómo motiva el IEM la participación de los ciudadanos? Mira, la verdad es que ha sido una experiencia sumamente grata, sobre todo el hecho de estar en preparatorias, universidades, desde preparatorias que están en zonas rurales, en universidades privadas, etcétera, y sobre todo tener el contacto directo con los muchachos, el hecho de saber cuáles son sus inquietudes, la apatía que llegan a tener muchos, que eso es una realidad con la que me he encontrado. La participación ciudadana realmente tiene que nacer desde el momento en que alguien que está aspirando a un cargo público se acerca a la ciudadanía y visualizar no solamente una oferta, sino todas las ofertas que tenemos y evaluarlas. Creo que todos estamos sumamente conscientes de que vivimos en una sociedad democrática y que esa sociedad democrática exige que participemos. Pero el caso es que pocos participamos. Mucha gente dice, yo ya emití mi sufragio y aquí se acaba. No, el punto está en que tenemos que ser una ciudadanía sumamente responsable. Emites tu sufragio y evalúas. Necesitamos hoy día esa participación de la gente que diga y que vea qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué se comprometieron conmigo, qué lograron hacer en beneficio de mi comunidad. Y como cada semana le tenemos el resumen de lo más importante. El Instituto Electoral del Estado de México aprobó la integración del Comité Académico del Centro de Formación y Documentación Electoral, el cual es un cuerpo colegiado encargado de aprobar los planes y programas de estudio, docencia e investigación, que tiene como tareas centrales desarrollar investigación e impulsar la formación profesional sólida y de vanguardia de servidores públicos electorales. Con base en el reglamento que rige el propio centro, quedó integrado con los siguientes miembros internos: el consejero electoral Arturo Bolio Cerdán como presidente del mismo, el consejero electoral Juan Carlos Villarreal Martínez y Ángel Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, que funge como secretario técnico de dicho comité. Como integrantes externos del comité académico, el doctor Rafael Martínez Pon, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del INE, el doctor Aldo Muñoz Armenta, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, y el doctor Jaime Vela del Río, docente de las Universidades Panamericana y Anáhuac. El Consejo General del IEM aprobó la integración del Comité Editorial del Centro de Formación y Documentación Electoral, el cual estará conformado por el consejero presidente del instituto, Jesús Castillo Sandoval, el secretario ejecutivo del IEM, Francisco Javier López Corral, que tendrán voz y voto, así como por Ángel Gustavo López Montiel, que fungirá como secretario técnico del mismo. Además, el comité editorial del IEM se integrará por 6 miembros externos, que son destacados especialistas en la materia de derecho electoral, planeación electoral, mercadotecnia electoral,
ciencia política, sociología política y campos relacionados con la materia electoral, siendo ellos el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, el doctor Juan Federico Arreola Cantero, la doctora Guillermina Díaz Pérez, la doctora Rosa María Mirón Lince, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y el doctor Jaime Vela del Río. Al impartir la conferencia Retos Administrativos de los Procesos Electorales, el director de Administración del Instituto Electoral del Estado de México, José Mondragón Pedrero, explicó que los procesos electorales que ha organizado, desarrollado y vigilado el IEM se efectúan en estricto apego a la legalidad, en un marco de alta complejidad, debido a que en la entidad se encuentra el mayor número de electores registrados en el país, pues cuenta con más de 10 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo cual implica un gran reto, tanto en su administración como en su organización. La conferencia se realizó con alumnos y docentes del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Pues ahí las actividades más importantes de la semana en el instituto. Usted sabe que siempre se está haciendo algo, siempre se está trabajando y aquí están las cuentas. Y bueno, vamos a seguir platicando en este espacio de federalismo. Mucho, Jesús, hemos escuchado hablar de federalismo, no es un término nuevo, es un término que se ha venido discutiendo incluso en algunos foros, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en diferentes espacios, pero para hablar de federalismo necesitamos saber primero qué es el federalismo. Sí, Lupita, mira, tenemos que hablar de federalismo porque la reforma constitucional en materia político-electoral fue impugnada por diversos actores en el sentido de que iba en contra del federalismo. Y el federalismo como uno de nuestros puntos fundamentales que señala nuestra Constitución. Y me parece que tenemos que precisar un poco si verdaderamente se vulnera el sistema federal mexicano con estas reformas. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es una forma del Estado que adoptan fundamentalmente versus un Estado unitario, un Estado central, en el cual conviven dos tipos de autoridades, una autoridad local y una autoridad federal, por eso federalismo, la cual le distribuye competencias entre las entidades federativas, le dan competencia al nivel federal. ¿Qué supone esto, Lupita? Primero el federalismo es un tipo de control de poder. ¿Por qué? Porque es la distribución real que hacen los actores políticos del poder. A ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para dividirnos el poder en el gobierno? Y esto es un contrapeso en realidad, es un contrapeso, y en el aspecto técnico significa coordinación. Y esta es la palabra fundamental que quisiera enfatizar en cuanto a lo que es el federalismo. El federalismo no significa que las entidades federativas sean totalmente soberanas y totalmente autónomas, aunque jurídicamente puedan establecerse así en la Constitución, en la práctica no lo es. Y no lo es por la sencilla razón de que para que subsista un Estado federal, pues deben de dar ciertas de sus facultades al ámbito central, entre comillas. Y esto significa entonces simplemente que lo que se establecen son ámbitos de coordinación entre las entidades, entre las autoridades locales y la autoridad federal. No significa que se les quite autonomía, al contrario. Significa simplemente que se van a coordinar para tener una mayor eficiencia en el ámbito gubernamental, en la actividad gubernamental, todo para beneficio de los ciudadanos. Oye, hay quien dice que con este nuevo esquema lo que vamos a ver en realidad o de lo que estamos siendo testigos es de una vuelta de rueda, pero hacia atrás en la historia. ¿Tú cómo ves? Pues mira, qué bueno que sacas el tema de la historia porque el federalismo, si existiera un federalismo puro, sería entonces que verdaderamente los estados tienen facultades en muchas materias para regularse por sí mismas. Y el Estado federal entonces quedaría muy débil. Y entonces no tendría caso que existiera un Estado federal. Y es exactamente la discusión que se dio cuando se crearon los Estados Unidos de América, que es el antecedente más inmediato de por qué nuestras constituciones adoptaron el sistema federal. ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? En los Estados Unidos no se estaba estudiando si querían hacerse un sistema federal o un sistema central. Totalmente lo contrario. Lo que estaban poniendo sobre la mesa para crear un Estado federal es no desunirse,
es decir, que las 12 colonias, los 12 estados, no fueran estados totalmente países independientes, uno de otro. Nunca pensaron en un sistema central. Lo que pensaron simplemente fue que para evitar la desunión, para evitar la desagregación de las 12 colonias, hacer un estado federal. Y esto significa entonces que, al contrario de lo que uno podría pensar, en realidad el origen moderno del Estado federal es una cierta centralización del poder, porque entonces ya no hubo 12 países, no hubo un solo país donde las colonias dieron ciertas facultades al Estado federal, a la federación, y se creó un cierto tipo de centralismo. Pero ¿no? decías contrapeso, ¿no? Porque no todo el poder es del centro, y es una coordinación entre todos, entre el centro y la federación y los estados, ¿no? Exactamente. Y entonces, si tenemos que el Estado federal supone un cierto nivel de coordinación y cierto nivel de centralización del poder, no total como en los estados unitarios o en los estados centralistas, supone entonces que qué materias sí pueden ser dadas a la federación y qué no. Y ese tipo de materias son las que señalan la Constitución. La Constitución federal entonces dice qué materias sí dar y qué materias no. En México, desde siempre y por propia necesidad, han existido materias que son netamente centrales, netamente federales. Está el caso de emisión de moneda, de acuñación, que desde nuestra Constitución del 17 hay un solo banco emisor de moneda, y eso es una materia federal. La materia de radio y televisión es una materia federal, no la pueden regular los estados, de tal forma que depende de las circunstancias y de los tiempos, de tal forma que se pueden establecer descentralizaciones en materias y descentralizaciones en otras materias, conforme lo necesite el ámbito. Claro. Por eso se dice que los sistemas federales son muy dinámicos, porque no se agotan en estar inamovibles con ciertas facultades para los estados y ciertas para la federación. Precisamente de este tema, si te parece bien, nos hablas regresando, cómo estamos en federalismo en nuestro país, cómo lo vivimos en México. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. La invitación para que siga con nosotros aquí Entre Todos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues que los políticos cumplan con lo que prometen. Pues es que a veces en la mente de uno hay muchas cosas, pero a veces pues no se llevan a cabo porque el poder está simplemente en los políticos. Pues que sean justos más que nada, ¿no? Que sean honestos. A que los ciudadanos participemos votando. Es lo que me parecía importante. Aumentar los requisitos para los candidatos, hacerles pruebas de confianza, hacerles pruebas obviamente de
de cultura general, de urbanismo sobre todo, porque al parecer no conocen las necesidades de los electores. Y dos, que haya una auditoría precisamente para ellos, para que los que no cumplan, pues obviamente se les releve de los cargos que se les asignaron, o en su dado caso no se vuelvan a presentar como opciones del electorado. Que realmente sean sinceros con la gente, porque luego muchas veces cuando están los candidatos, pues realmente dicen mentiras, y ya cuando suben, ya cuando ganan ellos, pues realmente no vemos nada. Pues que el gobierno haga las cosas como se deben de hacer. Híjole, yo creo que más que nada lo que debe de haber es lealtad, sinceridad. No lo hay. Yo creo que partiendo de ahí se cambiarán muchas cosas. Así, empezando por los de arriba. Bueno, pues interesante sin duda los comentarios, las opiniones de la ciudadanía. Hay quien dice el poder está en los políticos y bueno, pues el poder del ciudadano es muy importante, ¿no? Si estamos hablando de federalismo, si estamos hablando de democracia, pues el poder lo tienen los ciudadanos. Sí, Lupita, y son muy oportunas las voces de nuestros ciudadanos, los que acabamos de ver, porque nos permiten señalar que tanto un sistema, un Estado federal como un Estado centralista son simplemente instrumentos. Un sistema federal es un instrumento, un sistema central es un instrumento, ¿para qué? Para la mejor convivencia de la sociedad, para el beneficio de la sociedad, de tal forma que es inadecuado que nos casemos con dogmáticamente querer tener siempre un mismo Estado. Y yo no estoy diciendo que cambiemos de Estado federal a central, no, simplemente que podemos variar incluso nuestros mismos sistemas para beneficio de la sociedad. Y eso me parece que es importante, que tomemos en cuenta que estar en un sistema federal significa simplemente establecer un instrumento para lograr algo, pero no significa que forzosamente tengamos que estar siempre en ese instrumento. ¿Cómo ha funcionado en México el sistema federal? Particularmente de los 20 años atrás, ha habido grandes reformas en nuestra Constitución que inciden precisamente entre el ámbito federal y local. Y muchas de ellas, lo que se hace es establecer verdaderamente la coordinación, que técnicamente se le denomina concurrencia de facultades. Concurrencia de facultades es decir, que las tienen tanto la federación como los estados y las aplican cada uno en sus propios ámbitos. Y esto, pues se pregunta uno, y bueno, eso es federal, entonces ya le quitaste facultades a los estados, o el estado o la federación ya le regresó facultades. O ya se metieron, ¿no? Ya le regresó a los estados las facultades. No, la necesidad es lo que nos hace que convivan ambas competencias en un estado federal. Claro. Ejemplo de ello son dos muy importantes. Educación. Existe ya incluso, hubo una reforma constitucional y existe una ley general de educación. Que anteriormente, por lo tanto, existe un sistema federal educativo, un sistema educativo federal y un sistema estatal. De educativo en cada uno de los estados. Es concurrencia de facultades. Salud, también existen sistemas estatales de salud y un sistema nacional de salud que engloba y coordina también a todos los demás, además de tener propias instituciones federales de salud. Entonces, de tal forma que hay materias que la propia necesidad nos obliga a que tengan tanto las autoridades locales como las federales competencia en una misma materia. Para no irnos muy lejos, acaba también de salir otra reforma constitucional respecto a que el Congreso de la Unión puede legislar en cuanto a registro inmobiliario, registro de personas morales y catastro, que son instituciones, conceptos que se utilizan en las autoridades locales, los gobiernos locales. El registro público de la propiedad lo manejan los estados, el registro de personas morales también lo manejan los estados, y los catastros ni se diga, lo manejan hasta las autoridades municipales. Bueno, ¿qué hace ante la necesidad del gran tráfico comercial que ya existe y la necesidad de dar certeza jurídica, de revisar los documentos de propiedad y de constitución de las sociedades? Sí. Pues lo que hace el Congreso de la Unión entonces es pedir una ley general de registro inmobiliario que armonice todos los registros públicos de la propiedad de los estados, incluso en un ámbito también federal. Y es lo que nos da la necesidad. O sea, este término no nos es ajeno, porque es lo que en realidad hacemos diariamente, con lo que convivimos, la manera de gobernar que vemos todos los días, ¿no? Así es.
En materia electoral, ¿qué es lo que pasaba hasta antes de esta reforma? Teníamos un sistema federal, el electoral, más o menos puro. ¿Por qué más o menos puro? Porque las atribuciones que tenían los estados para legislar en materia electoral eran muy amplias, o son muy amplias. Y las atribuciones en materia federal se circunscribían a los cargos de elección federales, senadores, diputados federales y presidente de la República. Pero la práctica, en realidad, nos llevaba a que la materia electoral tenía algo de incidencia en las entidades federativas de las actividades. Por mencionar 4 que todos conocemos, el ámbito de padrón electoral. Los estados tenían la facultad de emitir sus propios padrones electorales. Existe un padrón electoral nacional que manejaba el IFE, que maneja actualmente el INE, pero los estados podían hacer sus propios padrones. Nunca se ha utilizado esa facultad, solo la utilizó una vez Baja California. Pero obviamente también eso significa, voy a erogar recursos en un instrumento local, simplemente por decirme soberano, siendo que podemos utilizar el nacional, que tiene las mismas características y se pueden cumplir los mismos fines. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Y obviamente Baja California echó para atrás esa facultad, simplemente no la ejerció, y todos los estados seguimos utilizando el padrón electoral y lista nominal de electores para la organización de las elecciones. Es lo que nos decías, ¿no? Que nos explicabas, este asunto de la colaboración, de la coordinación. De la coordinación, a pesar de que tenemos... En el federalismo. De que los estados tenemos facultades, incluso en aras de mejor coordinarnos, si mi padrón electoral va a ser diferente al del nacional, voy a tener problemas, claro. Entonces, pues es mejor, lo más práctico incluso es tomar en cuenta el padrón nacional electoral. Oye, ¿qué pasa ahora con esta nueva reforma político-electoral en esta materia de federalismo electoral? Se habla, mucha discusión que hubo sobre si desaparecían los órganos electorales. Bueno, no desaparecieron, se quedan, pero ¿qué pasa? ¿Se les quita fuerza, se les quita poder, se les quita muchas de las actividades que realizan, de las facultades que realizan, quedan como órganos débiles? Los institutos locales también hacían uso de otros instrumentos a nivel federal, por ejemplo, la cartografía electoral. La cartografía electoral también, que es otro de los instrumentos para la organización de las elecciones esenciales, también la hace fundamentalmente el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, de tal forma que nosotros nada más adaptamos los distritos y las secciones electorales al ámbito local. Y otras dos muy importantes que nos permiten ver cómo incluso en materia electoral hay materias que no podemos llevar a las entidades federativas. El ámbito de acceso a radio y televisión. Sí. La materia de radio y televisión es totalmente federal. Que es una facultad y cuando entonces del IFE, se le da a los partidos del políticos nacionales y locales acceso a radio y televisión, ¿quién puede regular eso? Pues la autoridad federal. Sí. Y entonces nosotros tenemos que acudir a la autoridad federal para el ámbito de radio y televisión y el monitoreo de todos del acceso a esos medios de comunicación social. Y finalmente, también estamos amarrados al ámbito federal en el sentido para abrir el secreto bancario, fiduciario y fiscal, que solo lo podemos hacer por conducto de la autoridad federal. Es decir, hasta antes de la reforma fiscalizábamos, pero si queríamos revisar algo de los partidos políticos que implicaba abrir el secreto bancario, fiduciario y fiscal, teníamos que hacerlo por conducto de la autoridad federal y las autoridades hacendarias federales. Nos muestra entonces que incluso antes de la reforma ya existía un gran bagaje de actividades de materia netamente federal. Incluso ya existía la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral pudiera asumir todas las actividades para organizar un proceso electoral. ¿Ah, sí? De los estados. Eso ya estaba en la Constitución. Y eso también, pues te habla de que entonces ya venimos como que con un camino para entablar verdaderamente esta coordinación. Es decir, si los institutos locales no podían por X circunstancias hacerlo, lo tenía que asumir el Instituto Federal Electoral, lo podía asumir. Ajá. Que es uno de los puntos, por cierto, que ha generado mucho ruido, ¿no? De que si se iban a hacer las elecciones en el Instituto Nacional, si iba a ser una atribución de ellos, si la iban a hacer en los institutos electorales locales, y bueno, pues ahí nos dices, este antecedente ya lo teníamos, esto ya existía. Así es. Y ahora, ante esa situación, el panorama de lo que existía,
nos podemos preguntar, Lupita, ¿era necesario un cambio? Y aquí sí me gustaría hacer... Pero yo te preguntaba antes, ¿esto debilita los institutos electorales? ¿Los debilita estas nuevas formas o estas modificaciones que estamos conociendo, que algunos antecedentes ya estaban, que algunos ya en la práctica se venían viviendo? Si nos vemos muy formalistas, analizamos el dictamen de la Cámara de Senadores que da pauta a esta reforma constitucional, la finalidad que señalan los senadores es que lo que se pretende es, así dicen textualmente, retirar funciones controvertidas de los institutos locales que hacen que se dude de su imparcialidad. Palabras textuales del dictamen de la Cámara de Senadores para esta reforma. Eso es mucho y nada, en realidad, ¿no? Y además señalan otra finalidad, que es homogeneizar los procesos electorales en todo el país y homologar la calidad de la realización de estos procesos electorales. Esa es la única motivación que nos dan los legisladores para hacer esta reforma constitucional. Estas dos motivaciones, lo que nos dice entonces, cuando sale la reforma constitucional, ¿se debilitan o no los institutos electorales? Para empezar, los institutos electorales locales siguen existiendo y seguirían existiendo. No se debilitan. Lo que pasa ahora es lo que veníamos platicando. Entonces, dentro del marco del federalismo, lo que se hace es establecer un nuevo marco de coordinación entre las autoridades electorales federales, centrales, nacionales y las autoridades electorales locales. Un nuevo marco de coordinación. Tenemos que hacer una pausa. Si te parece bien, de regreso nos sigues platicando si era necesario o no justamente todo este abanico de cambios y de modificaciones. Vamos a unos mensajes y de regreso platicamos del tema. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos entre todos, qué bueno que siga usted con nosotros esta noche para seguir discutiendo sobre el tema del federalismo. Y hablábamos, Jesús, antes de irnos a la pausa, sobre si era necesario este tipo de modificaciones, si era necesario ajustar y realizar todo esto que hemos estado viendo, que es muchísimo dentro de la reforma político-electoral. Hay quienes señalan que en realidad fue un capricho de algunos de partidos políticos, hay quienes señalan que en realidad lo que se pretendía era quitarle poder a los gobernadores que siempre metían la mano en estos temas electorales para poner a sus favoritos. Pero, ¿tú qué dices? De acuerdo con lo que has analizado, de acuerdo con lo que has estudiado, ¿eran necesarios estos cambios? Bueno, primero me gustaría hacer una crítica sana respecto a los cambios constitucionales que hacemos en el país. Nuestra Constitución ha tenido muchísimos cambios. Y nos estamos alejando un poco del concepto de constitución amplio, donde tengamos en ese instrumento exclusivamente las decisiones fundamentales del país.
para que a partir de esos principios puedan emitirse leyes generales, leyes federales, leyes estatales que detallen esas decisiones fundamentales. Y lo que hemos hecho con la Constitución desde su expedición en 1917 es un gran conglomerado que me parece más un código que una Constitución. Y entonces queremos detallar tanto las obligaciones, deberes, derechos, que hacemos de la Constitución algo que ya no se parece a una Constitución. El Tribunal Constitucional Español nos dice qué es lo que debe ser una Constitución, y yo concuerdo mucho con esto. Nos dice que debe ser un marco de coincidencias en el cual puedan caber varias opiniones, opciones de opciones políticas e ideológicas de distinta índole. Es decir, que debe de tener su texto debe de ser y abarcar, ser general y abstracto, que puede abarcar una multitud de ideologías y de opciones políticas. Cuando nosotros detallamos tanto en la Constitución, lo que hacemos es cerrar esta puerta y entonces ser hasta un poco autoritarios en cuanto a lo que queremos que se deba realizar. Y esto es una crítica entonces respecto a todas nuestras reformas constitucionales, donde hacemos incluso ya hasta en el régimen transitorio de las constituciones, los artículos transitorios cuentan más que los artículos de sustancia de la Constitución. Esto ya se ha dado desde hace tiempo en los cambios constitucionales de nuestro país. Un último dato sobre este tema. De 136 artículos que tiene nuestra Constitución desde el inicio de su vigencia, solo han permanecido intactos 26, una quinta parte. El 80% de los artículos han sido modificados de la Constitución. Es la misma Constitución, y no solo modificados, se han incrementado textualmente el articulado, ¿no? Sí. Hemos tenido aproximadamente 600 reformas a los artículos de la Constitución. Y esto nos habla mucho del cambio, que si bien las constituciones se deben ir adaptando a los cambios, a los tiempos, pues sí, pero me parece, ya por entrar al ámbito electoral, que si en el 2007 hicimos un cambio constitucional en materia electoral, en 2014 estamos haciendo otro, pues me parece que históricamente 7 años no es nada para permitir que las instituciones, los instrumentos que se crean, pues vemos si tienen justificación y si pueden seguir, ¿no? O sea, es muy poco históricamente el tiempo que se ha dado a los cambios constitucionales. Claro. Y más aún, si desde 2007 ya había reglas, por ejemplo, en cuanto a propaganda gubernamental, reglas constitucionales que debían detallarse en leyes secundarias y que nuestros legisladores jamás las han reglamentado. Tan jamás las han reglamentado que ahorita hay un transitorio en esta reforma constitucional de 2014 que les obliga a que en el segundo periodo de sesiones de este año tienen que emitir esa ley de propaganda gubernamental que debieron haber hecho desde 2007. Claro. Y eso nos habla entonces, bueno, modificamos 2007, ahora 2014 y seguimos retomando las mismas ideas. Porque no se concluyen, no se terminan. No se terminan las instituciones de que funcionen, de que se organicen. ¿Y Jesús, ¿era necesaria esta de 2014? Es la pregunta. ¿Era necesaria? Con lo que digo estoy dando prácticamente la respuesta, claro. ¿No? O sea, con esta reforma estamos detallando mucho más, todo lo que es materia electoral, pero en la Constitución. Me parece que lo más importante es que lo que los abogados decimos, los operadores jurídicos, es decir, quienes aplican las leyes, y en el caso concreto, Instituto Nacional Electoral, institutos locales electorales, tribunales electorales locales y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ellos son o somos los que verdaderamente necesitamos hacer una interpretación y aplicación adecuada de las normas. Y me parece que en eso sí debemos ser autocríticos en nuestra función de autoridad electoral. Que esa es una de las cosas que yo veo que no se han aprovechado en el ámbito local, de las autoridades locales, de todo este gran cambio. Creo que debemos ser más autocríticos en que por qué la percepción de los actores políticos les impulsó a hacer estos cambios. Porque, como tú bien decías, lo que dicen es porque los institutos locales tenían ciertas circunstancias
que los hacían que no fueran totalmente autónomos. Pero, y está bien, me parece que... Bueno, y la gente, no la es- sociedad lo apoya porque también sigue habiendo un grado muy alto de desconfianza, ¿no? Sí, y me parece que eso es una oportunidad aún ahora, incluso antes de que se despidiera la reforma constitucional lo podíamos haber hecho, para hacer un ejercicio de autocrítica sano. De por qué nos ven así los ciudadanos, o más bien los actores políticos, Sí. que son los que tienen el poder de cambiar decisiones fundamentales de nuestro país y hacer estos cambios, ¿no? Me parece, contestando concretamente a tu pregunta, pues me parece que ni la de 2007 era necesaria, ni la del 2000, ni esta de 2014. Podíamos haber funcionado con principios en materia electoral que pudieran haber sido detalladas en las leyes secundarias y poder funcionado bien. Pero nos corresponde mucho a los actores, a nosotros, autoridades electorales y tribunales, de hacer que las interpretaciones de esas normas cumplan su finalidad. Si no lo hacemos, por eso nos cambian las normas. Si no lo hacen, vamos a estar viendo otra reforma después de las próximas elecciones, ¿no? Y es que lo que viene Como entonces estaba es que ocurriendo. en 2018 va a haber elecciones presidenciales y en 2020 vamos a tener una nueva reforma constitucional, y no sé entonces de qué estaremos hablando más, de otros 20 artículos que detallen más la función electoral, que pueden ser detalladas en las leyes secundarias, y simplemente en la Constitución establecer principios generales que, bien interpretados, nos puedan servir para cumplir las finalidades de las normas electorales. Oye, de hecho se habla de no sé cuántos reglamentos, ¿no? Reglamentaciones, no recuerdo el número exacto dentro de esta nueva reforma político-electoral, pero es una barbaridad, es un número increíble de todos los reglamentos que ahora se tienen que estar revisando. Pues es una tarea y es uno de los retos que tendrá el Instituto Nacional Electoral, además del más importante, que creo que va a ser la coordinación con los institutos locales. ¿Qué es lo que cambió? Si me permite, Lupita. Esta reforma entonces ahora, ¿qué es lo que cambia? En realidad no cambia mucho, si lo vemos desde un punto de vista frío, Lupita. En realidad, la única facultad, solo existe una facultad exclusiva que ahora van a tener el Instituto Nacional Electoral, que va a ser el regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. Es decir, de qué manera se va a regular la selección, ingreso, promoción de los servidores electorales en los institutos locales y en el Instituto Nacional Electoral. Oye, ¿no les quitan muchas facultades? Porque estaba revisando, por ejemplo, en el tema de capacitación electoral, geografía electoral, división del territorio, padrón y lista de electores, la ubicación de casillas, designación de funcionarios, reglas, lineamientos, criterios, formatos en materia de resultados, y le puedo seguir, que es muchísimo más, además de la fiscalización, de lo que ya nos hablabas hace unos momentos. Todo esto que era parte del ejercicio de los institutos locales electorales, ahora va a ser función del Instituto Nacional Electoral. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Quería empezar con la única facultad exclusiva que la reforma en realidad le da al INE, para seguir con las facultades que yo denomino facultades delegables, es decir, facultades que sí son del Instituto Nacional Electoral, pero que la propia Constitución señala que pueden ser delegadas a las autoridades locales estatales, a los institutos locales. Son 7 fundamentalmente. Tú ya mencionaste varias de ellas. Capacitación electoral. ¿De qué manera vamos a capacitar los funcionarios de mesa directiva de casilla? La ubicación de casillas también es una facultad ahora del INE. La designación de funcionarios de mesa directiva de casilla, esa es otra también, que son facultades del INE, pero que no las va a poder dar. Estas 3, por ejemplo, que acabo de decir, la propia Constitución, incluso existe un transitorio que dice, pero ¿sabes qué? Además de que te puedes delegar el INE, ya desde ahorita que entren las reformas constitucionales, ya se entienden delegadas a los estados. O sea, en la práctica seguimos teniendo esas facultades en cuanto a estos 3 temas. Y los otros 4 temas que son ahora del INE, pero que los puede delegar y que seguramente lo harán por las circunstancias en las que se realiza el trabajo de un proceso electoral muy próximo, son geografía electoral, que ya hablamos secciones electorales, cómo hacer las demarcaciones de los distritos, padrón y lista nominal, la circunstancia esta de que entonces vamos a tener el registro cada quien, ¿no? Sí te lo puedo delegar, pero nada más para regular. Van 5. Y una fiscalización de los partidos políticos, que ahora va a ser a nivel nacional, que incluso la ley general que se acaba de expedir,
ya prevé cómo homogeneizar la contabilidad y la manera en que deben ser de los reportes de los partidos políticos. Fiscalización, pero también puede ser delegada a los institutos locales por parte del INE. Y finalmente una facultad muy amplia que es tipo reglamentaria, que es expedir lineamientos en cuanto a muchos de los temas que acabas de decir: debates, sondeos de opinión, encuestas, conteos rápidos, incluso impresión de documentación electoral, producción de material electoral. Todos esos temas son concurrentes en la medida de que el Instituto Nacional e institutos locales lo van a poder ejecutar. Lo que se da al Instituto Nacional Electoral son establecer lineamientos sobre esos temas para que los apliquen los institutos locales. Pero incluso la Constitución señala que esos lineamientos, esa facultad de emitir lineamientos en esos temas, puede ser delegada a los institutos locales. Muy bien. ¿Te parece si seguimos platicando de este punto? Pero antes vamos a los contextos. Adelante. Bueno, en esta ocasión quisiera tocar un tema que me parece vital y que es el desarrollo de la cultura política. Lamentablemente, en nuestro país, la materia política está reservada a unos cuantos sectores de la sociedad y la enorme mayoría de la población vive en la incultura política. Es un deber para muchas instancias, para las instituciones de educación superior, para la escuela misma, para los órganos del Estado, fomentar una cultura política que nos permita tener participación real, efectiva, en la toma de decisiones del país, de aquellas decisiones que conciernen a todo mundo, que afectan a todo mundo. No podemos dejar de insistir, por ejemplo, en la necesidad de que la televisión privada coopere, fomente también el desarrollo de la cultura política. No hay peor situación que un pueblo desinformado, que un pueblo que carece de elementos que le permitan discernir cuál es el mejor individuo, cuáles son las mejores personas para conducir el Estado, para tomar decisiones, para orientar los reclamos de la población y evitar que se convierta el público en una masa despolitizada. El problema es que en nuestro país tenemos masas que participan solamente en la época de elecciones y como masas despolitizadas, sin ninguna conciencia, sin ninguna toma de posición frente a los planteamientos políticos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues que seamos responsables como ciudadanos, que todos nos respetemos unos a otros, que quien gana hay que apoyarlo. Pues que la gente acuda a votar, ¿no?
que acuda, que se tome el tiempo y que crea que es indispensable, porque si no, dejamos que gane cualquier partido y por nosotros que decimos, ay no, de todas maneras va a ganar el de siempre. Que no haya tanta tranza con los partidos políticos, porque gastan dinero nomás a lo... Ay, pues que sea todo derecho, simplemente así nada más, que no haga nada para moverle, para que su candidato de su preferencia del que está atrás sea el que salga ganando. Pues que de cierta forma la ciudadanía tenga mayor confianza en la política y que en verdad esto es democrático, cosas así. Pues está un poco complicado, ¿no? Porque tendría que haber honestidad por parte de los involucrados. Para esto sería una estructura que deberían de salir de un ciudadano simplemente como usted. ¿Por qué? Porque usted anda en la calle y sabe las cosas como están. Pues saber mejor qué propuestas son las que tienen, ¿no? Y a veces nada más nos dejamos llevar por lo que vemos a simple vista y después las cosas son diferentes. Pues deben de ser más sinceros todos los políticos para que así ya todo lo que es de aquí ya sea mejor, porque pues yo digo que después de todo esto va a ser peor la política. Qué bueno que sigue con nosotros Entre Todos y bueno, me quedo con esta última de las respuestas. Después de todo esto, después de todos estos cambios, va a ser peor la política. ¿Qué esperamos después de todo esto? Jesús, ¿va a ser mejor? ¿Cómo se viene el escenario? Nos estabas comentando antes de irnos del corte. Pues finalmente, ¿qué es lo que cambia? Retomando el tema y concluyéndolo, Lupita. Entonces tenemos tres tipos de facultades en el marco de esta nueva relación entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Tenemos facultades concurrentes que son en prácticamente todos los temas para la organización de las elecciones, que pueden hacer tanto a nivel federal como a nivel local. Y donde cambian es en estas facultades que yo señalo que son del Instituto Nacional Electoral, pero que pueden ser delegadas a los institutos locales. Estas 7 que acabo de decir: capacitación electoral, ubicación de casillas, designación de función a mesa directiva de casilla, fiscalización de los partidos políticos, geografía electoral, padrón y lista nominal, y esta facultad reglamentaria de expedir lineamientos en muchos de los temas que se utilizan en las elecciones. Y una facultad exclusiva, que esa sí es exclusiva del Instituto Nacional Electoral, de organizar el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, de todos los servidores electorales del país, locales y federales del Instituto Nacional Electoral. En esto se resume la reforma en el aspecto material. Ahora sí, hay otra parte importante que es donde sí tiene un cierto impacto en cuanto a las personas que van a dirigir todas estas actividades, y es la designación de consejeros de los institutos locales. Y en esto, la reforma, que es de las grandes decisiones que se toman, es que ahora ya no van a ser designados por las cámaras de diputados de los estados, por los diputados de los estados, sino que ahora serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, todos los consejeros de los institutos locales. Ellos serán los encargados de decir quiénes son quienes van a aplicar todas estas facultades concurrentes delegables en el ámbito local. Y además de eso, la otra gran facultad que ahora va a tener el Instituto Nacional Electoral es que todas las facultades que ahorita siguen teniendo los institutos locales en la organización de las elecciones, incluso en la organización también de las dirigencias de los partidos políticos o de los mecanismos de participación ciudadana, todas esas facultades pueden ser asumidas por el Instituto Nacional Electoral o atraídas por ellos. ¿Esto qué significa? Que por los motivos que señala la ley, el Instituto Nacional Electoral puede hacer uso de cualquiera de las facultades que tienen actualmente todavía los institutos locales. O incluso no solo de una función en específico. Por ejemplo, escrutinio y cómputo. Sí. Eso lo pueden asumir el Instituto Nacional Electoral
por ciertas circunstancias que señala la ley, es decir, graves. Pero además puede hacerlo incluso en casos particulares, no simplemente en la función, sino en casos particulares puede atraer un cierto asunto que el Instituto Electoral del Estado de México esté dictaminando un cierto acuerdo, puede atraerlo y resolverlo el Instituto Nacional Electoral para fijar un criterio de interpretación o porque sea trascendente ese asunto. Digamos que estas dos facultades de designar a los consejeros electorales locales y las facultades de asunción de asuntos y de atracción de asunción de funciones y atracción de asuntos, sí son las que de alguna manera impactan en el ámbito local respecto a lo que hacen los institutos electorales locales. Oye, eso queda muy bien definido, esto queda bien señalado ahora con la aprobación de las leyes secundarias. Lo que se señala es que para ejercer estas facultades se señalan requisitos muy difíciles de que se puedan dar. Para empezar, necesita ser con una mayoría de 8 votos del Consejo General. Es decir, para que yo pueda asumir funciones de un Estado, necesito de los 11 consejeros, 8 votos. Y esto hace pues que sea muy difícil que se dé esta asunción de facultades, en realidad, ¿no? Porque es una mayoría calificada que incluso para ser similar a lo que pasa en la Suprema Corte. Para anular una ley también se requieren 8 votos de 11. Y sí hemos visto anulación de leyes, pero son muy pocas. Y además señala el caso, ahí está, y además la ley señala que deben de ser en cuestiones objetivas y materiales, ¿no? Es decir, no porque lo decidamos. Sí, no porque yo tenga ganas y soy de un partido político y yo te digo a ti, ya significa que esto vaya a ocurrir. Exactamente, deben de cumplirse esta objetividad y materialidad para que se puedan asumir esas funciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Jesús, ¿qué pasa entonces ahora? ¿Quedan los institutos electorales locales subordinados al Instituto Nacional Electoral? Pues parte de la respuesta es esta. No existe subordinación jurídica, no existe ni subordinación formal. Lo que señala la ley en realidad es esta cuestión que venimos platicando desde el inicio de lo que es el federalismo. Coordinación entre autoridades locales y federales o centrales. Es esta coordinación que ahora nos dice la Constitución. Bueno, ahora en materia electoral te vas a coordinar así. Estas materias sí las vas a tener tanto locales como federales, estas materias vas a tener INE, pero se las puedes delegar a los estados y solo una materia INE la vas a hacer tuya. Esa es la coordinación que existe. Entonces, no existe una subordinación real. La única causa, el único punto en donde puede pensarse en tal sentido, sin que lo sea, es en esta designación y facultad de remoción de los consejeros electorales. Pero me parece que esa situación ocurriría en cualquier forma, independientemente, o debe ocurrir de cualquier forma, independientemente de quién sea la autoridad que haga uso de esta facultad. Al fin y al cabo, el sistema electoral, los sistemas electorales, son también instrumentos para algo, no son un fin. O sea, no es un fin que los cámaras de diputados tengan que designar a los consejeros o que ahora el INE tenga que designar a los consejeros locales. No, simplemente es un instrumento para que funcionen mejor las instituciones. ¿Para qué? Para beneficio de los ciudadanos. Entonces me parece que estamos en la misma cancha de los operadores políticos. Corresponderá al INE hacer que funcione esta norma sin que vulnere esta parte de independencia de las circunstancias de cada uno de los estados para que verdaderamente sea un sistema federal. Muy bien, pues si te parece bien, con eso nos quedamos, con estas reflexiones. Y Jesús, como siempre, te aprecio mucho el que puedas venir a platicar con nuestros amigos aquí en el estudio. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas noches. Y muchas gracias también a usted que nos acompañó en esta hora aquí entre todos para discutir, como siempre, temas que nos interesan a todos, temas importantes. Le deseo que tenga muy buena noche, que descanse, que tenga muy buena semana, que la pase muy bien.